Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos en el umbral de la Semana Mayor. Es esta que viene el tiempo mejor para las reflexiones. Acostumbro desde hace décadas aprovecharla para pensar con mayor detenimiento, con mejor serenidad. Y la verdad que el pensamiento en el umbral que me ha dominado me resulta abrumante. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que no estamos comprendiendo como pueblo cuáles son las circunstancias tremendas que están ocurriendo en la región. Es decir, me han oído ustedes, de seguro, hablar de que los trastornos no son insulares, que el asunto ya está trasladado a otros planos, pero cuando uno piensa y se informa a fondo de lo que está acaeciendo en Venezuela, cuando se atienden los reproches y contrarreproches de las grandes potencias mundiales sobre ese trastorno inmenso de esa nación tan querida, y hace un derrame de su buen juicio hacia la situación nuestra, solo por miopía, desinterés, ¿o qué? Descuido deliberado, se diría, no se impresiona. El que le pone la mínima atención a eso se sobrecoge. Y la verdad es que al entrar a esta Semana Santa me fortaleció mucho el hecho de haber escrito en la pregunta que saliera el miércoles. Recuerden ustedes, Google, Marino Vinicio Castillo. Entra seguido, la pregunta. El título de la entrega fue Enigmas de la región. Es decir, un examen, un análisis de todas las perspectivas y del conjunto que puede ocurrir de un conjunto tan conflictivo como el que se está dando. Y no entender por ingenuidad o torpeza que eso es allá, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. No. Las dificultades están estrechamente interrelacionadas. Y lo que ocurra allá y lo que puede ocurrir aquí como algo, como algún componente de allá, todo es parte de un conjunto. Esa es la versión. En medio de esto, lo que entristece es ver que esa incomprensión está en los niveles, los máximos niveles de la dirección política nacional. Porque bien podría ocurrir, bueno, el pueblo no está atento, el pueblo no tiene la información suficiente, pero los guías de distintos niveles, de distintos rangos,
saben por dónde van. El sistema de partido político está funcionando. Los partidos políticos están conscientes. Bueno, ya eso es dirección. Es decir, el barco en medio de la tormenta, el pasajero va dormido, qué sé yo, borracho, descuidado, pero hay un puente de mando donde no se duerme, ni hay descuido, o no debe haber descuido, ni sueño. Y ese mando del barco es el responsable de que no naufrague. Con los pueblos ocurre algo parecido. Entonces deprime y entristece uno ver este desorden. Qué desorden. Pero no un desorden cualquiera, porque no es un ruido, no es una escandalera, no. Ese desorden de esta semana es un agrietamiento peligrosísimo del equilibrio institucional nuestro. Un fallo del Tribunal Superior Electoral crea una especie de maremoto y se producen cosas realmente preocupantes. Voy a enumerarlas. No voy a tomar partido por ninguna de las posiciones, ni a decir este no tiene razón, este tiene razón, no. Esa no es mi misión. Mi misión es enumerar los componentes de ese conflicto para terminar con reflexiones acerca de lo estéril y peligroso que resulta. Primera aberración: 2 jueces de 5 discreparon del fallo. Son jueces disidentes, como se dice en técnica. Es su derecho. Está previsto en los colegiados. Pero por inexplicables razones, uno de ellos le hace censuras públicas a través de la prensa, que las recogen los Twitter, las recogen las redes y las multiplican, haciéndole imputaciones al fallo, a las razones del fallo, a las condiciones del fallo, de dolo para adelante, como dice. El fallo es injusto, doloso, bueno, y hay una afirmación. Está fundado sobre un documento apócrifo y sobre falsedades. No era una disidencia, más bien se trataba de una riña, de un ataque. Bueno, eso creó una situación. Había comenzado en una forma extraña el escándalo. El diario Hoy trajo una primera plana donde anunciaba, antes de dictarse el fallo, que había presiones del poder para que ese fallo no se diera, o no se diera en el sentido en que se diera. Y que había ministros complicados, que la Iglesia tenía la información. Al día siguiente, en horas de la mañana, vino el fallo.
y ardió Troya. Se volcaron contra los jueces, criticaron, ya dije, los propios jueces disidentes en una forma muy dura al fallo y a los jueces que lo apoyaron, lo que indica una tormenta interna del afecto, un arrasamiento de la fraternidad, del respeto recíproco que se deben los jueces de un colegiado. Bueno, 24 horas después se enciende la situación y el listín trae una primera plana con la fotografía del juez presidente del Tribunal Superior Electoral, que realmente es para echarse a llorar. El juez presidente dice que 4 ministros del gobierno lo presionaron, lo visitaron, que han cometido excesos contra él por el fallo, pero que lo presionaron para que no se diera. Y después se han desprendido una serie de medidas arbitrarias, algunas arriesgadas, la cuestión de su seguridad personal, el retiro del cuidado militar que el Estado le brinda a esas funciones. En definitiva, eso le dio la vuelta al mundo. Un presidente de un tribunal, de una alta corte, que dice: 4 ministros me presionaron para que ese fallo no se diera, o se diera de la forma que ellos quisieran. Eso reventó aún más el escándalo. ¿De qué fallo se trata? La anulación, la dejada sin efecto de una asamblea extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano, que le había otorgado poderes excepcionales, especiales, a su presidente, el ingeniero Vargas Maldonado, canciller de la República, y lleva al barrer esa asamblea a la necesidad de celebrar otra para elegir nuevas autoridades o confirmar las existentes. Eso ha desatado. Me han mostrado cosas, algunas de ellas me he resistido a creerlas, porque las explicaciones que le está dando el rumor público, o la murmuración, o la percepción pública, ahí también hay que ver la percepción sana, que el gobierno se ha resentido, porque en el fondo el PRD estaba reservado para jugar un papel en una nueva alianza espectacular, porque legisladores del PRM pasarían al PRD, porque no tendrían oportunidad de optar por una reelección dentro del PRM, y van a dar su voto para una reforma, una asamblea revisora de la Constitución, y entonces hacerlo desde el PRD, bueno, todo girando alrededor de la reelección. Eso ni hablar, eso fue traer leños y combustible y gasolina, el fuego mayor. Todo girando alrededor de la reelección, de la repostulación, que tiene, como se sabe, el requisito tremendo del transitorio constitucional que la impide, cosa que fuera concertada en el partido de poder
y que incluso el propio presidente de la República, cuando se produjo, la reafirmó. Al vencerse el periodo, los grupos se han incendiado y hay una campaña feroz. Pero el asunto fue tan lejos, que me mostraron entre las presiones échale al presidente del Tribunal Superior Electoral una citación de la Procuraduría General de la República, supuestamente para investigar que él no puso en su declaración jurada un apartamento, le llaman penthouse, de una torre, y que lo querían investigar sobre eso. Mucha gente vio en eso el patrón Miriam. Pero bueno, ¿y esto qué es? Y esta involución, y este regreso, estas presiones, realmente se pueden estar produciendo. Entonces hay un trastorno grave, peligrosísimo, porque luce todo como muy oscurecido y muy tortuoso, que nosotros en el año 15, y ahí tenemos los programas, advertimos mucho al presidente de la República, Danilo Medina, de que la experiencia de reelección históricamente está comprobado, genera un aumento de sospecha de ilegitimidad, suscita tentaciones de abusos, porque la experiencia es traumática. Los que quieren permanecer, en los grupos especialmente, que son los encargados de desestabilizar el buen juicio de los gobernantes, usted es indispensable, usted es una cosa que si el país se hunde, sin ti se hunde este país, bueno, ¿a quién le dejamos esto? Todas esas aberraciones que no son de esta administración, son de siempre, peligrosísimas, que demandan del candidato, el jefe del Estado, mucha serenidad y mucha distancia para examinar su agenda histórica y no dejar de ver las agendas medianas, mezquinas, de segundo orden de los grupos. Estos ministros, estos legisladores quieren, porque es una forma de ellos permanecer. Ahora ellos no fueron electos por el país, fueron electos en jurisdicciones o designados. El que fue electo por las jurisdicciones soy yo, que soy el presidente. El que tiene de frente la historia soy yo. Esta administración llevará mi nombre. ¿Me conviene o no me conviene meterme en estos entuertos para volver contra la Constitución, imprimirle un grado mayor de ilegitimidad a las iniciativas de mi gobierno? Y si no lo alcanzo, y si con ello, con mi temeridad, suscito desórdenes, resistencia, trastorno de la paz, ¿de quién es la responsabilidad? Ninguno de los subalternos, ni grupos de afines y seguidores, la historia lo registra siquiera con sus nombres. Pero en el fondo, la preocupación y lo que me ha abrumado es confirmar que no vamos bien,
y que vamos, desgraciadamente, a lo peor. No es que vamos mal, vamos a lo peor. Y lo digo con tristeza, pero también lo digo con la fuerza moral de que lo he advertido. Tengo años, desde el año 2012. Bueno, he mostrado, aquí he leído las cartas que le enviara a los dos líderes más caracterizados, ya líderes con carreras de poder prolongadas. Leonel Fernández, 3 periodos. Danilo Medina, 2 periodos. Y esa correspondencia mía era advirtiéndole de las desgracias que la República ha experimentado como consecuencia de los desencuentros y de las divisiones y recriminaciones amargas, cargadas de odio y de desamor y de falta de fraternidad entre sus hombres claves. Más doloroso cuanto más juntos hayan estado. Efectivamente, al ver esto, estoy progresando en la lectura del libro de Leonel Fernández relativo a los conflictos de ideas entre el embajador norteamericano del tiempo del derrocamiento del gobierno de Don Juan y el diario póstumo con este. El libro, como expliqué, es fascinante. Pero ya llegué a un punto en que examiné las dos posiciones sobre el pasado antes del 30 y pude observar en Barlow Martin cierta superficialidad en la apreciación de nuestra realidad histórica. En Don Juan, mucha enjundia, mucha comprensión. Las explicaciones de Don Juan van más lejos de las de Barlow Martin sobre el pasado. De todo lo que leí en la noche, ya por la página 70, 75, que por ahí es por donde voy, hay una fase que yo he contado aquí, pero que se la escribí a Leonel Fernández y a Danilo Medina en una carta de texto único. ¿Cuál fue? El relato del abuelo, el padre de mi madre. Yo, mozo de 14, 15 años, él murió en el 46. Él era primo hermano del presidente Cáceres y primo hermano del presidente Vázquez, porque los tres eran hijos de 3 hermanos. Y estaba equidistante, porque era su hermano. La queja de él fue siempre: el país se hundió y no debió de hundirse. Mon había logrado la paz. Mon organizaba el Estado, construía escuelas de agricultura, carreteras, organizó la administración, era austero. Horacio era un ser humano maravilloso, decía él. Y ellos eran como hermanos, más que hermanos. Y corrieron riesgo en el 99, en el 1, el 2, el 3, el 4, juntos como hermanos. Caramba, pero las camarillas los separaron.
Entonces, uno de mis tíos le preguntaba, papá, ¿qué fue lo que ocurrió entre ellos? Y el abuelo decía, el político brillante era Horacio. Horacio era un hombre que fulguró desde joven, ya como una promesa política importante. Lilis le cogió cierto celo y lo mandó a matar. ¿Qué ocurrió? Que la persona que recibió la instrucción de matarle lo mandó a decir con anticipación que se cuidara porque había una orden del presidente de matarle a Horacio Vázquez. Mon Cáceres, su primo hermano y hermano, era un hombre de trabajo. Él tenía entonces lo que era una especie de ferrocarril para el tiempo, hay que situarse en el tiempo. Una recua de 100 mulos que distribuía las mercancías que venían de Puerto Plata a Santiago. Una empresa muy valeroso. Cuando el hermano le confiesa la orden que hay, es que sale a relucir la fraternidad. Y dice, no, pero espérate, si te van a matar a ti, nosotros vamos a hacerlo con él. Y Mon se incorporó. Naturalmente estaba Jacobito de Lara, un joven valerosísimo, y la conspiración se organizó para el magnicidio, para ejecutar a Lilis. ¿Qué ocurrió? Decía el abuelo, cuando la revolución del Pozo, el pozo donde está la finca donde ellos se refugiaron, la que yo administro, que es tierra del Señor, no voy a decir de mi propiedad, yo soy un gerente de paso. Cuando la revolución del Pozo viene de Santiago ya victoriosa, muerto Lilis, y entra a Santo Domingo y pasa por los pueblos, comenzó el revuelo del héroe. El héroe era Mon, porque Mon y Jacobito fueron los que enfrentaron y Mon fue quien le disparó al tirano. Entonces Mon comenzó a recibir una serie de apoyo solidario y exaltaciones, y los poetas escribirle versos. El abuelo decía, la primera elección que se hizo en el 1, Horacio fue de vicepresidente y Juan Isidro de presidente, porque eran muy unidos. Horacio y Juan Isidro se juntaron siempre para luchar contra las situaciones anómalas que pudieran dañar al país, hasta que se separaron. La separación otra vez. Entonces decía el abuelo, se fue produciendo un ambiente propicio para la intriga, el celo. ¿Quién era más importante? Y eso se fue degenerando hasta llegar al desencuentro. Mon es electo presidente en el 6, gobierna 5 años. Mon tenía la convicción, y así lo manifestó, y lo decía con cierto gracejo, pienso yo, porque el abuelo decía que Mon era muy franco. Y decía, el último presidente machetero de este país soy yo. En el 12 debe venir un presidente como Pancho, refiriéndose a Francisco J. Peinado, o como Federico, es decir, los hombres públicos, civiles, no de guerra, no de armas, pero con capacidad. Y eso trabajó. Horacio se va al exilio. Y estando, creo que en Saint Thomas, fue una comisión a verlo.
de su partido, porque era un líder real. Horacio, que entre el mar, llegó a decir este pueblo. La Virgen de la Altagracia con chiva, así como con barba. Era delirio lo que había en su partido. Muy fuerte, muy peleador. Los partidarios van a Saint Thomas. Y dicen, bueno, pero el problema es que no se puede tumbar. No, porque tiene la Guardia Azul, que era la que él formó, una fuerza de orden. Naturalmente había una parte importantísima de la juventud valerosa y de guerra que había, que yo recuerde de inmediato, don Vicente Massa, don Piro Estrella, esa era parte de la Guardia Azul, la Guardia Mon. Y uno comete la barbaridad de decir, bueno, lo que hay que hacer es matarlo. ¿Cuál fue el nudo del rencor, del dolor familiar? Que por desgracia, don Horacio no reaccionó en el momento con el vigor que la parte de los Cáceres Vázquez, los hijos de mi tía Remigia, hermana de mi tío Basilio, padre de Horacio, ella madre de Mon, no dio en la mesa. Y yo, no, hasta ahí no. Cuidado con eso. Si eso se produce, me van a tener de frente porque esa es mi sangre. Y yo no pruebo una cosa así. Era un hombre. Don Horacio parece que estaba también abatido, desencantado, no sé. Se quedó callado. Como se produjo la conspiración y la muerte, él cometió el error de decirle cuando terminó la reunión a los grupos, había bajado de Nueva York un poeta importante del país, que fue el que se quedó con él. Dijo, vengan mañana a buscar una carta. La carta fue una palma de fuego contra Mon. Tanto así que en el libro de don Pedro Troncoso, sobre la biografía de Mon Cáceres, en la correspondencia que él mantenía con la madre, que era su consejera, porque uno lee las cartas y se encanta viendo lo que él le decía a la madre, tú me dijiste tal cosa. Ella le dice en una de las cartas, mamá, yo no sé si usted vio la carta que está circulando, pero Horacio está loco, porque ¿cómo él va a decir eso de mí? Es decir, era un hombre muy franco y muy sano. Todo eso la intriga lo aprovechó para la conjura. El 19 de noviembre, asaltado y muerto con un simple guardaespaldas que se acobardó, peleó el cochero. De ahí en adelante, un año de revolución, todos los intentos por de Monseñor Noel, bueno, un tollo inmenso. Hasta que vuelven las elecciones, vuelve don Juan Isidro ya en el 14, en el 16, con Federico Velázquez Hernández y la intervención militar, porque don Juan Isidro, y me alegró encontrarlo en el libro, las declaraciones de don Juan, era un comerciante muy importante de Montecristi, pero sus relaciones primordiales eran con el comercio alemán. Ya estaba la guerra, ya los submarinos de entonces, de la Primera Guerra, estaban por aquí, por el Caribe. Entonces en el 15, en el 16 se produce su derrocamiento. Deja entrever don Juan como que, o don Juan o Barlos Martín, tengo que chequearlo, revisarlo, que su relación con el comercio alemán no lo hacía confiable a Teodoro Roosevelt, a Wilson, el presidente de Estados Unidos, que muy a su pesar, dice Barlos Martín, ordenó la intervención. Todo eso, un río de acontecimientos, de diabluras.
fundado en la desunión, en la separación, en el desencuentro. Es decir, eso se lo escribí yo a ellos como experiencia, con un testimonio de familia de primer orden, el abuelo, que no tenía predilección por ninguno de los dos porque eran sus hermanos. Ya en el 45, 46, a meses de morir, hacía esas confesiones. Por eso yo creo que tengo tan arraigada la convicción de que la gran fatalidad de nuestro pueblo ha estado en las divisiones insensatas y terribles de sus líderes claves. Ha sido algo realmente fatal. Ahora está en curso una experiencia parecida. Claro, uno tiene que coger y dejar. Yo, por ejemplo, leí un artículo de un amigo a quien aprecio sobremanera y lo admiro, porque es una pluma nacional de primera, que apareció en el Diario Libre, hablando de "están locos", creo que ese era el título. Y él, con su cultura y su enorme acervo cultural, escribe un artículo brillante, pero describe a Leonel y a Danilo en una forma que yo considero no es justa. Hizo uso de una obra conocida de un autor inglés, hablando de cómo el poder ha enloquecido y el liderato máximo ha enriquecido a hombres claves del mundo. Y ahí está George y hasta Lincoln aparece. Pero ya eso es sagrado, eso sí era ir muy lejos. Y dice como que los líderes se llenan de vanidad, que los invade una especie de megalomanía, como quebranto, que entienden que ellos son superiores a los demás y que no ceden y que se empecinan en permanecer o en volver, que son los casos. ¿Qué hace Leonel Fernández si ya fue presidente 3 veces? ¿Qué hace Danilo Medina si ya fue presidente 2 veces? Pero entonces las camarillas, muy bien escrito todo, un artículo tremendo. Pero yo discrepo de esa apreciación, porque he pensado siempre que los pueblos, como las aves, en todas las épocas de la historia, han tenido guías que no se improvisan de la noche a la mañana, a menos que no sea en acciones heroicas, ¿no?, de guerra, pero en el proceso de aceptación pública. No son ellos. Es que las camarillas se organizan de tal forma que los separan. Surgen los enconos. Si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Y aparece un precandidato que dice, el culpable es el que quiere volver, porque el otro dice que se queda modificando la Constitución con tal de evitarlo. Digo, estamos hablando de gente, hermanos, en el afecto de 25 más o más años. ¡Qué fatalidad! ¿Qué es eso? Cuando Leonel Fernández dice que no encontraba, que estaba pesaroso porque no encontraba con quién contextualizar, con quién conceptualizar. No era un ejercicio de vanidad. Y lo sabe el autor del artículo, porque él es muy brillante. A él le ocurre lo mismo. Porque desgraciadamente en el medio nuestro
la cultura y la formación de gente de poder es escasa, pero el seguimiento se da por una razón o por otra. Y los pueblos toman fe, toman confianza en determinados individuos, sobre todo cuando han sido probados. Entonces pasan a ser activos de los pueblos. Desecharlo incluso con las carencias, el páramo de preparación, de habilidad, de incapacidad para inspirar confianza en la economía, en las inversiones, en el propio pueblo, los problemas de seguridad. ¿Y cómo va a resultar? No lo sabemos, pero ya todos cumplieron, que se vayan. Pues ellos están en edad buena todavía. Sí, una edad, están en sus plenas facultades, físicas y mentales. ¿Y por qué desecharlos? Tienen seguimiento, uno y otro. Uno y otro. Diga que no estoy tomando partido. Ah, no, pero hay gente sentada en el banco que quiere entrar a juego. Gánese el mérito de llegar a juego, pero no es pidiéndole a los otros que salgan. Ese liderato de Leonel Fernández incluso surgió ¿de qué? Condiciones mínimas y máximas, reconocida por un líder, un prócer líder de la República, que lo llegó a calificar de mina de oro, con el apoyo de otro líder nacional importantísimo que gobernara este país 22 años, 12 primero, 10 después. En los últimos 10, 5 ciegos, no vidente. ¿Por qué? Porque había una parte de la población en los campos, en los sectores conservadores, en la gente humilde de barrio, que creía en él. Lo combatieron, lo masacraron, lo deformaron, bueno, el satanizado, el uso de la fuerza. No comprendían que había sido un hombre clave en la transición del 61, a raíz de la muerte de Trujillo. Volvió, se hizo poder en el 66, después de una guerra civil, una intervención extranjera, en un contexto de Guerra Fría, con las ideologías mil, la Revolución Cubana, con toda la juventud de América con gorras puestas, entendiendo que la revolución estaba al doblar de la esquina. Esos 12 años terribles. En los últimos 10, ya eso había desaparecido, había implosionado la Unión Soviética. El hombre viene anciano y gobierna, y hubo que quitarle 2 años en la crisis del 94. El poder extranjero. Pero se juntaron los dos líderes ancianos y generaron este liderato. El otro, una hormiga, una abeja, trabajando en el partido, también merecedor del respeto de ambos líderes. Cuando Balaguer optó porque Danilo Medina fuera presidente de la Cámara de Diputados, sabía lo que estaba haciendo. Don Juan también tenía por él un aprecio especial, por trabajador, por organizador. Eso es ganado. Eso es ganado. Entonces, ¿cuál es mi pesar en este umbral de Semana Santa? Que abril se nos presenta nuevamente con su cara fea y presagiosa de trastornos. Que no podemos decir, señores, organicémonos, que hay circunstancias internacionales muy peligrosas. El país necesita unidad en sus mandos. El país necesita normalidad
en sus instituciones. El país necesita conservar su paz jurídica, su paz moral. Hay que trabajar sobre campos delicadísimos, la inseguridad pública, la droga. Sí, hay muchas dificultades sin unidad y nos dividimos. Vamos a cada día pareciéndonos más al caos de los vecinos. Y eso a lo que tiende es a trabajar en el viejo plan de la traición, que ahora, con motivo de la presencia del presidente Trump en Estados Unidos, simplemente ha entrado en receso, en pausa. La traición que aspira al Estado binacional, una aberración, un esperpento en la isla de Santo Domingo, que avanzó, no tienen invadidos cerca de 2 millones, con aspiraciones de convertirse en minoría beligerante y de optar por posiciones. Nos están agrediendo profundamente. Y cada día nos vamos debilitando más, porque las rencillas y la algarada y los pleitos y todas esas locuras que andan ahí nos están asemejando. Son dos tribus, Hutus y Tutsi. Eso no vale la pena, no. Nosotros hemos sido sujetos en derecho internacional importante, hemos tenido incluso significaciones históricas interesantes. Se está eso desvaneciendo en manos de Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Cuál es la idea de mantenerlos en ese encono, en esa separación odiosa de enemigos, de adversarios, si tenemos tantas cosas en común que hacer? Dije al principio que la Semana Mayor, que está a punto de entrar, cuando este programa está saliendo en el fin de semana de umbral, me llevará a pensar más hondamente en esas cosas. Hay motivos para entristecerse, para contrariarse, para entender que vamos mal porque la armonía necesaria, mínima, que requiere la defensa de la República está turbada por las ambiciones y por las loqueras del poder. Ahora, de ahí a decir, no, estos dos que se pongan de lado, que viene, hay 4 o 5 en turno y 4 o 5 en turno, no, espérate. Esos fueron ministros y funcionarios, de los dos. ¿Cuáles fueron las notabilidades de sus actuaciones? Ninguna. Es decir, yo muchas veces cito a Mahatma Gandhi, claro, conservando la distancia entre el santo y el hombre, santo de la libertad. Ese inmenso estado de India, incluso cuando estaba refundido con Pakistán, surgió una unidad tremenda. Gandhi en lo espiritual, Gandhi en lo sublime de la independencia. Nehru, luminoso, y los grupos políticos, excepto el de Pakistán, Jihad, que hizo lo que hizo y ya vemos por dónde han ido. A cada momento en Cachemira, en los líos, por tirarse bombas atómicas. Pero ya es un problema de religión, el pueblo musulmán de Pakistán y los otros, el hinduismo, no. Sin embargo, la unidad entre los mayores fue clave para desarrollar el tipo de democracia que han desarrollado.
y ser una potencia emergente de inmensa importancia. Desde luego, gente de pensamiento, gente que trascendía, India primero. Yo muchas veces lo repito, le digo a los amigos, a los hijos, no hagan análisis políticos que no estén atenazados desde el principio por esta pregunta. ¿Qué le conviene al país? Si no le conviene al país, no debe ser considerada en el análisis de ningún modo. Si conviene al país, hay que empeñarse para echarla adelante. Porque por encima de todas las aspiraciones, todas las ambiciones, está la suerte nacional. Millones de dominicanos que dependen de los errores o de los aciertos de los que han tenido posición en el puente de mando de sus destinos. Fíjense que voy a entrar a la Semana Mayor abrumado, pero gracias porque la respuesta me ha dado la oportunidad de comenzar a expresar el pesar. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, sábado a las 6 de la mañana, Canal 19, así como Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, el mediodía de domingo y 6 de la tarde de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Saben que nuestros contenidos son considerados por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la Radio Real de La Vega, en la versión central de domingo a las 11, nuestra vieja y querida aliada, que reproduce nuestros contenidos, Hit 92 en la mañana, en la madrugada, de 6 a 7 en la mañana de domingo, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Naguán, María Trinidad Sánchez, que en los tiempos pertinentes reproducen este programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes ya en el fin de semana de la gloriosa fecha de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor. Muchas gracias y hasta entonces.